Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercero medio. Estamos revisando algunas estructuras del sistema nervioso como repaso para entender un poco en el ámbito de la salud cómo el sistema nervioso se ve influenciado por ciertos estímulos como drogas, estrés u otros, ¿no? Que vamos a ir estudiando a través del tiempo. Por ahora, la clase de hoy tiene que ver con la médula espinal. Sabemos que la médula espinal, que está ahí, es parte del sistema nervioso central, que denominamos SNC, ¿ya? Y el sistema nervioso central está constituido por otros componentes como el cerebro, tronco encefálico, el cerebro y ya la mencionada médula espinal. Por su parte, el cerebro tiene funciones relacionadas con la comprensión cognitiva superior, ¿no? Tiene que ver con la personalidad, con la interpretación y ejecución del lenguaje o con las interpretaciones visuales y auditivas, entre otras múltiples funciones. También tiene que ver con la ejecución de conductas homeostáticas complejas, es decir, que tienen que ver con el equilibrio y la mantención del cuerpo en general. Por su parte, el diencéfalo, que está constituido por epitálamo, tálamo e hipotálamo, tienen que ver con la conciencia, el conocimiento, la memoria, las emociones, además de un importante rol endocrino por parte del hipotálamo que ya hemos visto anteriormente. Por su parte, de forma muy general, el tronco encefálico, con sus distintas estructuras, ¿cierto?, está relacionado con el mantenimiento vital a través del control, por ejemplo, de la respiración o del ritmo cardíaco. Aunque también tiene otras funciones no vitales como la regulación del estornudo, el vómito o la tos. Por su parte, el cerebelo tiene que ver con la coordinación motora. Por lo tanto, a través de su participación puede regular los movimientos, las posturas, el equilibrio. ¿Ya? Y vámonos entonces a profundizar ahora sobre la médula espinal, que es el otro componente de este sistema. Ya. El sistema nervioso central entonces está en conexión con lo que llamamos sistema nervioso periférico, que sería toda la estructura nerviosa que va a contactar a través de varios pares de nervios, ¿no? Va a contactar con las superficies del cuerpo o de los distintos órganos. También pueden ser los músculos. Entonces acá está el sistema nervioso central con sus distintas estructuras y la médula espinal, ¿no?, que va protegida por la columna vertebral. Por lo tanto, el sistema nervioso periférico conecta, como vamos a ver, enviando señales hacia la médula, pero también recibiendo señales desde la médula. Entonces, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico se complementan. Esto es muy importante para entender después el rol de la médula espinal y sus distintas acciones. Vamos a tomar a una persona y vamos a hacer un corte, ¿ya? Para entender los distintos cortes, yo les voy a mostrar que existen distintos planos. Por ejemplo, si yo cortara a la persona, a su cuerpo en esta dirección, ¿ya?, dejaría un plano frontal. También si yo la corto por la mitad y veo por el lado, estoy haciendo un plano sagital. También hay otros planos oblicuos. Y el que me interesa en este caso es el plano transversal. Fíjense que es un corte por la mitad. Entonces, si yo hago un corte transversal justo de la médula espinal, voy a obtener esto. Estoy viendo entonces que esta cosita es la médula espinal que va ahí. Y que corresponde a una estructura mucho más grande que es un tubo más largo de ramificación nerviosa, ¿no? Y se puede ver que entonces en este plano transversal hay distintas estructuras. Entonces aquí se ve que la médula espinal está constituida por la materia gris, ¿ya?, que es una materia más oscura que en general tiene somas neuronales, y la materia blanca, que sería toda esta parte que en general tiene estructuras
axonales de las neuronas, ¿ya? Y se puede ver que hay una estructura que se llama asta, que es el asta posterior y un asta que es la asta ventral. Entonces lo posterior es lo dorsal, lo que tiene que ver con el dorso, por lo tanto está ubicado hacia la espalda de la persona, mientras lo ventral está ubicado hacia el vientre, hacia la parte de adelante, ¿no? Esta misma estructura se puede apreciar acá en un modelo un poco más con volumen de la médula espinal, y ahí está entonces lo que se denomina la mariposa, que es la estructura de sustancia gris que veíamos en la imagen anterior, que es esta H. Y ahí se ve nuevamente el asta dorsal, es decir, va hacia el dorso, hacia la parte posterior, hacia la espalda, entre comillas, de la persona. También tenemos el asta ventral, que va hacia el vientre, va hacia la parte anterior del cuerpo, hacia nuestro frente. Y también tenemos acá las astas laterales. Entonces tenemos tres: las dorsales, las ventrales y las laterales. Fíjense en la sustancia blanca, acá se le denomina columna. Entonces las columnas son también dorsales hacia el lado posterior, laterales en el costado y ventrales en la parte anterior. Ok, podemos ver acá abajo que esta médula está recubierta por tres estructuras. La primera es la dura madre espinal, después la aracnoides y la tercera es la pía madre, ¿no? Y por entre medio deberíamos encontrar líquido cefalorraquídeo, que sirve para entre varias funciones para amortiguar la presión que puede haber sobre la médula. Por lo tanto tiene un rol protector. Y aquí vemos cómo la médula espinal va a estar en contacto con nervios en particular del sistema nervioso periférico. Permítanme por favor volver acá. Estamos hablando que lo que vamos a tratar de entender es cómo este sistema nervioso central de la médula espinal se conecta con la información que va a ir al exterior o desde el exterior del cuerpo hacia esta. Y entonces podemos observar que hay una raíz que es dorsal. ¿Por qué? Porque se conecta desde la parte posterior del cuerpo, dorso, espalda, no lo olvide, y la raíz ventral, que está en conexión con la parte anterior, de la parte ventral de la médula. ¿Bien? Los ganglios son zonas de conexión, por lo tanto debemos entender que aquí vienen neuronas y que van a hacer conexión en esta parte para hacer un relevo neuronal con otra neurona que va a llevar la información hacia acá. Entonces ahí, desde aquí salen los distintos nervios espinales. Ya. Algo muy interesante es que, como dice acá el texto, las astas posteriores, acá atrás, las astas posteriores desempeñan actividades somatosensitivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a traer información a la médula. Vamos a buscar las astas posteriores en la otra imagen. Entonces, acá están las astas dorsales o posteriores. Entonces, a través de este nervio se está llevando información hacia la médula espinal. Y lo que va a ocurrir es que la médula espinal, al procesar rápidamente esa información, va a generar una respuesta a través de sus estructuras ventrales.
Entonces miremos acá, el texto nos indica lo mismo. Las astas anteriores, como podemos ver acá, son funcionalmente somatomotoras, es decir, ya llevan una respuesta motora para el movimiento, para la ejecución de una respuesta ante el estímulo que había llegado por el lado dorsal. Entonces, en generalidad, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, si yo tengo acá un estímulo, no sé, un pinchazo, algo, una presión, una tensión o un golpe, ¿sí? Esa información se va a transmitir a través de un nervio que vamos a denominar aferente, es decir, que lleva información. Ahí va a pasar por el ganglio para hacer un relevo, va a hacer sinapsis con otra neurona y esa neurona va a entrar por el lado dorsal o posterior. Acá en el centro va a haber una integración de la información, es decir, se va a asimilar la información para generar una respuesta. Y esta respuesta se va a enviar por el asta ventral, por estos nervios que ya se denominan nervios eferentes y que van a llevar la respuesta a la zona. Entonces por eso existen los reflejos. Y si se fijan, algunos médicos toman, ¿cierto? Por ejemplo, el reflejo rotuliano, donde se golpea la rótula y lo que se genera es una rápida y casi inmediata respuesta del músculo que es involuntaria. Entonces se levanta el pie, porque se están estimulando a través de esta respuesta los músculos efectores. Y en este modelo se puede apreciar claramente que hay un arco reflejo. ¿Qué quiere decir arco reflejo? Que hay un envío de información que se integra y luego se genera una respuesta a ese estímulo. Esto entonces es el arco reflejo de la médula espinal. Otra cosa interesante es esto, las vías ascendentes y descendentes. Vías ascendentes y descendentes. Les explico. Lo que acabamos de ver con el arco reflejo es cómo la médula espinal, por ejemplo, puede recibir información y generar a través de su arco reflejo una respuesta inmediata. Pero cuando, por ejemplo, yo me pincho, cuando me golpea el médico para buscar este reflejo rotuliano, yo siento ese golpe. ¿Por qué lo siento? Es porque la médula espinal, aparte de tener esa autonomía de los reflejos de respuesta, va a llevar esa información hacia la zona cerebral que me va a permitir identificar que he recibido un golpe, sentir, ¿no?, el dolor o el tacto o la presión, dependiendo de la intensidad de ese golpe. Entonces vamos a identificar que dentro acá en la médula, dentro de esta estructura, ¿cierto?, ósea, la médula está subiendo información. Recuerden que todo esto es parte del sistema nervioso central y se comunica hacia afuera o desde afuera hacia adentro del sistema nervioso periférico. Entonces las vías ascendentes en general van a llevar la información y las vías descendentes de la médula espinal van a mandar la información que se decide acá en el cerebro. Por ejemplo, si yo quiero levantar un pie, mando la información a través de la médula espinal por las vías descendentes y eso después pasa al sistema nervioso periférico por los nervios para llegar a mover el pie. Y esta imagen muestra la médula. Ahí tienen la mariposa, la zona H, el lado dorsal y el lado ventral. Entonces uno puede identificar en el color azul o celeste, ¿ya?, los tractos o vías ascendentes. Entonces están esos, los laterales, los anteriores. Y en rosado están los tractos descendentes. ¿Ya? Ahí están ese, lateral, y estos también más ventrales, ¿no? Si imaginamos esto como unos tubos largos hacia arriba y hacia abajo, los tractos ascendentes, ¿cierto?, están mandando información así, hacia arriba, hacia el cerebro, y los tractos descendentes están enviando información hacia abajo, desde el cerebro hacia las extremidades, hacia los nervios, ¿cierto? Y nos dice acá que
los tractos ascendentes transmiten información hacia el cerebro. No, perdón. Sí, hacia el cerebro. Mientras los tractos descendentes transmiten información del cerebro a la médula espinal, que es lo que acabo de contarles. Interesante que la vía ascendente, como lleva información sensitiva, lo hace a través de los cordones laterales y los cordones anteriores. Y eso está relacionado con la sensibilidad superficial. Por ejemplo, con los estímulos térmicos, táctiles, dolorosos. Todo eso se lleva como información de exterocepción. Es decir, estoy sintiendo lo que ocurre al exterior de mi cuerpo. Por otro lado, los cordones posteriores tienen que ver con la sensibilidad mucho más profunda, lo propioceptivo, es decir, la ubicación espacial de mi pie, las vibraciones, el dolor profundo, todo eso sube hacia el cerebro para informar. Mientras las vías ascendentes, ya dijimos, son motoras, y se destacan las vías piramidales, que tienen que ver con el control del movimiento voluntario. Así entonces, la médula espinal, aparte de tener arcos reflejos y de responder de forma un tanto autónoma, puede recibir información desde los otros centros que están más arriba en el sistema nervioso central. Finalmente les quiero mostrar una parte, parte de la ejecución, es decir, parte de la ejecución eferente que va a controlar esta musculatura, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de esta imagen, ¿ya? Donde en la pierna vamos a encontrar dos tipos de músculos. El músculo extensor, que me va a permitir extender la pierna, y el otro músculo, que es el músculo flexor, que me va a permitir contraer, ¿cierto? Doblar la pierna. Entonces, si yo quiero la pierna extendida, debería tener la acción de este músculo, pero el flexor no debería estar activado. Si yo quiero flexionar la pierna, entonces debería estar activo el músculo flexor, pero no el extensor. Entonces, si yo quiero extender la pierna, fíjense, desde acá, desde la médula espinal, van a haber neuronas, ¿cierto?, que llevan información motora. Estoy acá. Espérame un poquito. Estoy acá. Enviando información motora por la vía eferente. Y lo que veo acá es que esta neurona, que aquí tiene el soma, el núcleo y su axón, va a estimular positivamente, es decir, va a activar esta neurona para que en sí, como motoneurona, es decir, una neurona relacionada con lo motriz, estimule al músculo, y el músculo entonces recibe la señal y se contrae. Por lo tanto, la pierna se extiende. Y fíjense que a la vez, esta neurona, al activar esto, va a activar a esta neurona, pero esta es una interneurona inhibidora. ¿Por qué? Porque está apagando a esta otra neurona. Si la apaga o la inhibe, ¿no?, la motoneurona, que en este caso es la flexora, no puede estimular el flexor. Entonces, de esta manera se asegura de que se activa la vía del músculo extensor y se inhibe la vía del músculo flexor. Por otra parte, si yo quiero flexionar, activo esa señal y envío la estimulación de esta neurona, se activa el flexor, pero el extensor no tiene información, por lo tanto se mantiene inactivo. Y así entonces hemos visto la médula espinal. Espero que les haya gustado, quedado más claro cómo funciona. Es complejo, sin duda, una de las materias más complejas, la neurología, pero muy importante en ámbitos, ¿cierto?, de salud y de las condiciones fisiológicas óptimas para el cuerpo. Saludos, y pueden enviar sus consultas a el mail claudiopuc@gmail.com. Que estén bien, chao.